Yo después les voy a pasar un enlace donde esté todo el material. O sea, las clases. Nosotros este año, lo que vamos a ver así, como que es más de la mitad del programa, les diría, es toda la parte de funciones. Ahora, ¿qué es una función? Una función es una relación que hay entre dos variables donde una variable depende de la otra. Por ejemplo, si yo quiero comprar dólares, la cantidad de dólares que voy a comprar va a depender del precio del dólar, ¿sí? Como un ejemplo bastante escuchado en el momento. Nosotros vamos a arrancar lo que es el repaso con lo que es la función cuadrática. En la función cuadrática tenemos la variable independiente, que es la x, y la variable dependiente, que es la y. Esto en realidad pasa en todas las funciones. Lo que sucede en este caso es que la función cuadrática, la particularidad que tiene, es que tiene la x elevada al cuadrado. Puede ser que tenga la x sola o elevado a la 1 o multiplicada por algún número, y también el término independiente, que es el término que no tiene x. Vamos a ver qué sucede con esta función cuadrática. Esta función cuadrática suele tener esta forma que vemos acá. Esto se llama parábola. Esta parábola puede ser o más abierta o más cerrada, como vemos acá en el ejemplo, y también puede ir para abajo. Vamos a ver de qué depende esto. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo de una función cuadrática cualquiera. Y fíjense que acá yo, en vez de poner un número, puse una letra. ¿Por qué puse una letra? Porque quiero ver qué pasa con ese valor A. Primero, vamos a ver algo. Fíjense, este 3 que está acá, que es el término que está solito, que no tiene X, es el que me va a decir dónde va a cortar la parábola el eje Y, ¿sí? Nosotros podemos cambiar cualquiera de estos dos términos y siempre la gráfica va a cortar acá. ¿Por qué? Porque este valor es 3. Y el valor de X que tenemos acá es 0. Entonces, no importa qué valores tengamos acá, porque si esto vale 0, todo este término vale 0, y si esto vale 0, todo este término vale 0. Es decir, que sí o sí vamos a tener este punto acá marcado. Vamos a ver qué pasa con A. Si yo pongo valores de A cada vez más grandes, acá la gráfica me dice, me propone valores de A entre menos 5 y 5. Fíjense que sigue cortando en 3 y que esta curva es como más cerrada. A medida que voy bajando el valor de A, la curva se hace cada vez más abierta. Fíjense algo, cuando A es 0, si me deja marcarlo, ahí. Cuando A es 0, fíjense que se transforma perfectamente en una recta. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos una función cuadrática, tendríamos una función lineal, porque este término que tenemos acá no existe. Tenemos 2x más 3, lo que conocemos como una función lineal que hemos visto en segundo o tercer año. Pero ¿qué pasa cuando este término es negativo? Es decir, cuando A toma un valor negativo. Fíjense que la curva va para abajo. Y al igual que pasa cuando es positivo, cuanto más grande es este valor en términos absolutos, más cerrada es la parábola.
Bien. Vamos a volver a nuestro machete, a nuestro trabajo. Nosotros tenemos un montón de cuestiones para analizar de la parábola. Primero que nada, el dominio. El dominio son los valores que toma X en la función. Cuando nosotros tenemos una parábola, ¿qué sucede? La parábola es infinita, puede ser así o puede ser así, pero los valores que toma X en realidad abarca todas las X. Nosotros siempre vemos una parte de la gráfica porque los números son infinitos y obviamente hacemos un recorte de la parte más representativa de la gráfica. A medida que avancemos con otras funciones vamos a ver que hay valores de X que nunca se presentan, pero en una función cuadrática siempre vamos a tener que los valores de X son todos los números reales. En una función nosotros trabajamos con los números reales, ¿sí? Aunque quizás hagamos la gráfica en función a números enteros, porque es más fácil calcular los valores, la gráfica es continua y abarca todos los números reales de X. En cambio, la imagen habla de los valores de Y que toma la función. Entonces vamos a volver a esta gráfica que teníamos acá. Si nosotros queremos ver qué valores de Y toma la función, vamos a tomar esta, por ejemplo. Entonces yo sé que los valores de Y va a tomar todos los valores negativos y los positivos hasta el 3, algo. Si yo hago zoom con la... voy a ver que va hasta el 3,2. ¿Sí? Pero esto pasa en esta función. Vamos a mover un poquito acá. Por ejemplo, ahí. Cuando A vale 4,9, por ejemplo, 4,9x al cuadrado. Los valores que va a tomar Y van a ser desde 2,8 hasta infinito, ¿sí? Porque crece para arriba y hasta infinito, no tiene un valor máximo. Volvemos al machete. La tabla de valores. La tabla de valores es lo que yo voy a hacer para encontrar los puntos o algunos de los puntos que pertenezcan a la función. Y eso es lo que me va a permitir a mí hacer una gráfica en papel, ¿sí? Yo necesito saber algunos valores como para poder trazar una gráfica aproximada. ¿Cómo voy a hacer esta tabla de valores? Voy a tomar algunos valores. Generalmente lo que hacemos es tomar, por ejemplo, acá tenemos una gráfica. Tomar valores entre -3 y 3, hacer el reemplazo, es decir, donde va X voy a poner el valor que le asigné acá, y calcular el valor de Y. ¿Sí? Es solamente un cálculo combinado donde lo único que hago es sacar el valor, o sea, sacar la variable X y reemplazarla por el valor que le asigné. Esto, esta columna y esta columna nos da lo que sería un par ordenado, es decir, cuando X vale -3, Y vale 0. Bueno, entonces busco, cuando X vale -3, Y vale 0. Cuando X vale -2, Y vale -6. ¿Bien? Esto obviamente está hecho con un programa, pero si ustedes lo representan en una hoja cuadriculada en lo posible, porque va a ser mucho más sencillo, les va a dar una gráfica. A veces va a pasar, como en este caso, cuando X vale 3, Y vale 24. Fíjense que yo no lo tengo en la gráfica, ¿sí? Muchas veces va a pasar que cuando hagan el cálculo, o cuando hagan la tabla, haya valores que se van del gráfico, necesito otra hoja.
no los represento, ¿sí? Donde veo que es el... ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar ciertos valores, y a veces esos valores se me van a ir al diablo, hablando mal y pronto. ¿Bien? Bueno, estábamos acá, tabla de valores, listo. El gráfico es lo que vimos. La ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? La podemos definir de dos maneras. Por un lado, va a ser el valor que corta el eje Y. En este caso, -6. Gráficamente lo vemos así. Pero si lo vemos desde la tabla, o mejor dicho, desde la forma analítica, es el valor que tiene Y cuando X es 0. ¿Sí? Entonces, si a mí me piden calcular la ordenada al origen y no tengo el gráfico hecho y solo tengo que determinar eso, lo que hago es tomar la función, reemplazar la X por 0 y obtengo el valor. Visualmente no necesito hacer eso. Si ustedes se fijan, yo sé que este término va a ser 0, este término va a ser 0, entonces este último término es la ordenada al origen. ¿Sí? Lo puedo sacar sin necesidad de hacer ningún cálculo. El eje de simetría. El eje de simetría, acá podemos ver, las parábolas son siempre simétricas. Sean más abiertas, más cerradas, para arriba o para abajo, siempre se van a proyectar como en espejo. Entonces, si nosotros vemos una parábola, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, va a tener un punto mínimo o un punto máximo en caso de tener las ramas o los brazos hacia abajo. Y en ese vértice, si nosotros trazamos una línea recta paralela al eje Y, vamos a ver que la parábola es simétrica, ¿sí? Lo mismo que tengo para un lado es lo mismo que tengo para el otro. Por decir, si yo me paro acá, es el vértice. Ahora, si yo me paro acá, la parábola la encuentro a dos lugares del -1 y a 2 lugares del -1, ¿sí? En -3 y en 1. Si yo me paro en otro punto cualquiera, por ejemplo acá, estoy tratando de buscar los enteros, nuestro eje de simetría lo tenemos sobre la recta que es X igual a -1. Entonces, si yo me paro acá, yo encuentro la parábola a un lugar de acá y a un lugar de acá. ¿Bien? Pues vamos a ver cómo se calcula ese eje de simetría. El vértice. El vértice es el punto máximo o mínimo de la parábola. ¿Cómo lo encuentro el vértice? Una vez que encontré el eje de simetría, que ahora yo les decía, vamos a ver de qué forma se calcula. Vamos a reemplazar, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá ya sé que es -1 porque lo vi en el gráfico. Entonces, reemplazo por -1. Hago todo el reemplazo y me da que Y vale -8. Entonces, nuestro vértice, en este caso es el punto mínimo de la parábola, pero puede ser un punto máximo, es -1, -8. Es decir, el valor de X que corresponde a -1 y el valor de Y que corresponde a -8. Voy a dar como un pantallazo. Después en clase vamos a ver bien la forma analítica de calcular cada cosa, porque si no se van a marear demasiado. Las raíces son los valores de X cuando Y vale 0. ¿Bien? Las raíces es mucho más fácil verlas en el gráfico que calcularlas analíticamente. En este caso podemos ver que las raíces son -3 y 1. ¿Por qué? Porque cuando X vale -3, Y vale 0, y cuando X vale 1, también vale 0. Las podemos encontrar acá, fíjense. X -3, Y 0, X1, Y 0. Muchas veces lo que sucede con esto
es que quizás la gráfica no corta en un número entero. Nosotros hacemos la tabla de valores y nos encontramos con que no aparecen las raíces. Entonces, necesitamos resolverlo en forma analítica para encontrar el valor exacto de la raíz. Con lo cual vamos a trabajar la semana que viene, lunes y miércoles, con los diferentes grupos. Conjunto de positividad y negatividad. Nosotros acá tenemos este eje, que es el eje X, y que a la vez el eje X lo que hace es dividir a los valores de Y, los positivos arriba y los negativos abajo. Entonces, si nosotros tenemos que definir cuál es el conjunto de positividad, lo que vamos a tomar son los valores de X, para lo cual la imagen es positiva, ¿sí? Nosotros sabemos que esta parábola es así y es infinita. Entonces, desde menos infinito hasta menos 3, yo sé que la parábola toma valores de Y positivos. Después toma negativos, que sería entre menos 3 y 1, y luego toma valores positivos nuevamente desde 1 hasta infinito. Cuando lo tenemos así en dos tramos, que sería este tramo y este tramo, lo que hacemos es presentarlo o escribirlo como la unión de dos conjuntos, que sería desde menos infinito hasta menos 3, unión desde 1 a infinito. Y el conjunto de negatividad va a ser desde menos 3 a 1, ¿sí? El conjunto se expresa en valores de X, pero lo que yo me voy a fijar es qué valor de Y tiene la función en cada punto, ¿sí? Entonces, porque acá hay un error muy típico, que ponen el conjunto en los valores de Y. Y el conjunto de los valores de Y siempre va a ser el mismo, va a ser positivo cuando va desde 0 a más infinito, y va a ser negativo desde 0 a menos infinito, sin contar el 0, obviamente. ¿Por qué? Porque el 0 es la raíz. Entonces, esa raíz que nosotros habíamos calculado en el punto anterior va a ser la que me va a limitar los conjuntos de positividad y negatividad. Por otro lado, y último punto del análisis de este tipo de función, son los intervalos o conjuntos de crecimiento o decrecimiento. Y acá otra vez, me voy a fijar en los valores de Y. ¿Qué va a pasar acá? Si yo empiezo a analizar desde acá, suponiendo que vengo desde el menos infinito, voy viendo que la parábola va tomando valores de Y cada vez más pequeños, hasta irse a los negativos. Por lo tanto, en esta parte de la función, yo voy a decir que la función está decreciendo, o que sería el intervalo de decrecimiento. Y desde acá hasta el más infinito está creciendo, siempre en valores de X. Entonces, ¿qué es lo que me va a delimitar el crecimiento y el decrecimiento? Que teníamos acá el eje de simetría. Es decir, que la parábola va a decrecer desde menos infinito a menos 1 y va a crecer desde menos 1 a infinito. Para que no se confundan, los únicos conjuntos que vamos a representar o que vamos a escribir en función o en valores de Y es la imagen. Todo lo demás van a ser valores de X, ¿sí? En lo cual yo me voy a fijar, obviamente, qué relación hay con los valores de Y, si son positivos, negativos, están creciendo, decreciendo, si son ceros, pero siempre en valores de X, salvo la imagen que la vamos a escribir en valores de Y. Haciendo un repaso así por el ejemplo, nos dice que nos da esta función donde nos dice 2x² más 4x menos 6, y nos dice
que hagamos todo el análisis completo. Bien, el dominio sabemos que son todos los valores porque es una función cuadrática. La tabla de valores, como les decía, yo tomé unos valores centrales y no representé todos, representé algunos porque algunos se me iban muy altos y no era necesario hacerlo. Hice una gráfica, en este caso en un sistema, pero se puede hacer en una hoja cuadriculada, y a partir de ahí fui determinando. La imagen. La imagen está mal, la imagen. La imagen va desde menos 8 hasta infinito, me quedé ahí. ¿Por qué? Porque el valor más pequeño que puede tomar es menos 8. ¿Sí? Después, la ordenada al origen. La ordenada al origen no necesito hacer ningún cálculo, la puedo ver acá, es menos 6, la puedo ver acá, es menos 6, y la puedo ver en la gráfica, que es menos 6. En este caso yo la marqué en la tabla y la marqué en el gráfico con un punto. Después tenemos el vértice. El vértice, que si bien lo vemos acá, que es menos 1, también lo podemos ver acá. ¿Qué pasa acá? Yo tengo valores cada vez más pequeños y después empiezo a subir. Este valor, que me quedó en el medio, es menos 8. ¿A qué valor corresponde? Al menos 1. ¿Sí? Si yo, a partir de ese valor, tengo valores simétricos, menos 6, menos 6, 0, 0, si yo hubiese reemplazado acá el menos 4, me habría dado 10, y así sucesivamente, entonces lo puedo ver acá. Al igual que las raíces, como les decía, no siempre se ve. A veces lo tengo que calcular. Después vamos a ver cómo se calcula. Tiene una fórmula. ¿Sí? Está la fórmula, después vamos a ver cómo trabaja y demás. Las raíces también. Hay veces que las puedo sacar del gráfico o de la tabla, y hay veces que hay que usar una fórmula que es muy fea, pero que se la van a aprender rápidamente. Igualmente, siempre que trabajemos, yo no apelo a la memoria. Todo lo que sean fórmulas, lo que sean procedimientos, todo lo que ustedes pueden tener en un machete para seguir trabajando, lo pueden tener. Y bueno, acá planteo unos ejemplos que los vamos a ir viendo en clase. Bueno, por ahora es todo. Un pantallazo, espero que se haya entendido. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Bueno, entonces, ahora les comparto en el grupo el enlace de esta clase. Les mando un beso.